Realmente yo te digo sin ningún tipo de pelos en la lengua que si, aunque me quede sin comer, si yo tengo que renunciar a trabajar en la MIPYME por más proyectos como estos, yo lo voy a hacer, porque valió la pena, realmente todo el esfuerzo que pusieron todos los integrantes del grupo, la gente que no tenía corriente en su casa, la gente que no tenía ni agua para bañarse antes de salir a ensayar, la gente que no tenía cómo moverse de un lugar a otro para ir al lugar del ensayo, la falta de dinero, la falta de combustible, la falta de proteína en el sistema para uno sentirse fuerte y poder realmente dar un ensayo que valga la pena o dar un concierto como tal que cumpla las expectativas. Todas esas cosas son bastante complicadas, ¿no? Y se logró, a pesar de todos los obstáculos que tenemos hoy en día, que son demasiados, se logró hacer un concierto de muy buena calidad, un concierto espectacular, un concierto que nunca voy a olvidar, un concierto que espero que se repita, porque necesitamos más como esto, necesitamos nutrirnos de personas que vengan a darnos lo que puede que nos esté faltando, que es un poco de valentía, que es un poco de más resiliencia, que es un poco de energía positiva dentro de tanto contexto negativo y unas personas que nos traigan luz dentro de tanto apagón. Hello everybody, my name is Jacek Manzano. I'm a trumpet player from Cuba. Also, I'm a teacher of the Academy of San Jerónimo. At this moment, we are having a very tough situation. It's a country that's been blocked for many years by the US government. We could say that my country is having one of the most difficult crises ever. Me and Victor Belinda were trying to assembling a project that we could make in the middle of this chaos, art possible in Cuba. So far, it's been great. Besides all the situations, we made a very successful concert and one of the most important venues in Cuba called Bellas Artes Theater. Just to have a little bit of this introduction of what could be possible to do in the middle of this chaos. I'm very motivated with this project, and we've been working from outside of Cuba, inside of Cuba with a lot of efforts and trying to find funds to support this amazing project with the students from San Jerónimo Academy and some other professional musicians that are struggling to make music in our country. And also we're offering a very high quality show to the people in Cuba and to give them hopes that in the middle of chaos we still can create and we still can be resilient with music, creativity, art and good energy. La música de Víctor y de Jacek es magnífica. Me han impactado a la manera de escribir, la rapidez con la que escribieron toda la música de un concierto que cubriera 2 horas de música. Una música muy interesante. Ahí en los ensayos se vieron varios cambios porque no se había escrito nada para este formato. Y aquí en Cuba es, creo, si no me equivoco, es uno de los primeros formatos así en Cuba. En la actualidad no se ven este tipo de formatos, no se toca esta música y pues ha sido una experiencia de verdad inolvidable y ojalá se sigan repitiendo y se sigan haciendo más conciertos porque ya le digo, en 2 semanas solamente se pudo hacer un concierto en la Sala Teatro de Bellas Artes, una de las mejores salas ahora mismo de Cuba. Y pues nada, eso ha sido una experiencia magnífica. Bueno, este proyecto ha llegado en un momento tan necesario porque nos ha ayudado muchísimo a nuestra motivación como músicos. Hemos sido muy resilientes porque ya te digo, con el problema este de transporte, ponernos de acuerdo muchas personas, así como un brazo entero, nos ha costado, pero lo hemos logrado y en tan solo 2 semanas hemos hecho este magnífico proyecto al cual estoy muy agradecida de pertenecer y pues me ha ayudado muchísimo la parte de compartir con músicos excelentes como Víctor, como Jacek,
y ha sido un ejemplo para mí de que se pueden hacer las cosas aunque no estemos en las mejores condiciones posibles. Alors je m'appelle Victor Belinda, j'ai eu la chance du coup de vivre et de collaborer avec Jacek Manzano, un trompettiste exceptionnel. J'ai vécu au sein de sa famille pendant presque 2 mois. Pendant ce temps-là où j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion de voir ce pays complètement collapsé dans une crise énergétique extrêmement grave. En plus de ça, sur les dernières années, il y a eu une inflation terrible. Les salaires moyens sont autour de 10 à 15 dollars mensuels. Là, à ce moment, l'essence coûte à peu près 10 dollars le litre. Et il y a des blackouts constants, plus d'électricité dans tout le pays, des fois plus d'eau. Et ils ont fermé du coup les universités, ils ont fermé les transports en commun. La partie qui nous touche, moi et Jacek, c'est la partie en tant que pédagogue et musicien, c'est voir ces universités où il y a des musiciens de 18 à 20 ans qui ont dédié leur vie à la musique, qui est un des seuls échappatoires à la pauvreté. C'est des jeunes qui, depuis des années, étudient la faim au ventre, qui survivent à peine pour essayer d'atteindre un idéal musical, un idéal de vie, un idéal de professionnalisme, et qui se retrouvent là en fin de parcours avec les jambes complètement sciées par cette situation. Ils ne peuvent pas finir leur diplôme, il n'y a plus de tourisme, l'industrie musicale est au point mort là-bas. La réponse évidente au problème des blackouts, à la crise énergétique, c'était de faire un projet qui ne nécessite pas d'énergie. Du coup, les cuivres, batterie, percussion. En moins de 2 semaines, on a créé le concept de ce groupe, on a trouvé l'argent pour, trouver les musiciens, trouver les concerts, organiser une session, un enregistrement. On a écrit la musique pour 12 musiciens. On a réussi à faire un concert d'1h45. On avait eu en plus la chance d'avoir en guest le pianiste célèbre Rolando Luna qui nous a accompagnés pour une paire de chansons. En ce moment, on travaille sur un nouveau projet pour mai. Du coup, on va avoir besoin de moyens parce qu'on veut faire un documentaire en entier avec une super réalisatrice. On va faire un concert dans la rue de la Havane. Moi, mon voyage à Cuba, il a été extrêmement touchant parce que je suis arrivé dans cet univers où le niveau musical, le niveau est extrêmement haut. Ils apprennent dans un conservatoire où il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. Pendant notre projet, on était dans un parc pour travailler. On a fait une répétition à l'intérieur. Tout d'un coup, le courant s'en va, plus de lumière. Personne n'arrête de jouer, les gens sortent leur téléphone et se mettent avec la lumière du téléphone pour lire les partitions pendant qu'ils jouent, sans que ça arrête le morceau. C'est inconcevable pour nous en tant qu'Européens. Moi, quand j'étais là-bas, j'étais émerveillé par la manière dont lesquels ils réagissent. Ils savent, c'est difficile, c'est compliqué. Et en même temps, c'est la vie. Et il faut continuer. Du coup, avec ce projet, justement, c'est une manière de dire c'est la vie, il faut continuer. Mais on veut créer, on veut faire, on veut partager. Voilà. Este proyecto para mí significa muchas cosas. Tanto Jacek como Víctor tienen formas de ver la vida que son para mí muy interesantes. Constantemente, cada minuto que paso con cada uno de ellos aprendo mucho precisamente de la forma de ver la vida, pero también en el plano musical. Víctor me ayudó mucho con el dominio, solo en las 2 semanas que estuvimos, él me ayudó mucho con el dominio de este instrumento, como lo que estaba mencionando, cosas que la enseñanza no llega a abarcar. Él me explicó muchas cosas, me demostró muchas cosas que no había visto antes. Había escuchado quizás por aquí y por allá, pero no las había visto y no había tenido la posibilidad de verlo, de ver a alguien realizar esas cosas delante de mí. Y ha sido muy bueno. Y además, en conjunto, es como una medicina. Este ensemble, este tipo de formato siempre es súper beneficioso para todos nosotros, porque nos desarrolla otro lado de la música que quizás aquí en Cuba
no es tan común todo esto de tocar en conjunto, de pensar juntos, de sentir, de poder explorar sentimientos y sensaciones. Es algo que uno siempre se queda deseando que la próxima vez cuándo va a pasar. No, a mí me encantaría realmente poder repetir esto. Estas son esas cosas que se dan, son experiencias que se dan una vez en la vida, pero si pudieran darse más de una vez en la vida sería genial, genial, genial. Y de pronto esta oportunidad que Jacek y Víctor nos ofrecen es como si bajara Cristo un segundito así desde las nubes y te dijera, ¿sabes? Es como una iluminación, ¿no?